Se necesitaron 6 horas de implacable tiroteo y la pérdida de 2 valientes infantes de marina, pero finalmente el temido Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, conocido como Tony Tormenta, fue eliminado. Este criminal narco asumió el liderazgo del poderoso Cártel del Golfo después de la captura de su hermano Ociel en 2003. Durante el feroz enfrentamiento entre militares y sicarios sucedido en Matamoros, que obligó al cierre de 3 de los 4 puentes que conectan la ciudad con Texas, otros 3 criminales perdieron la vida, además del jefe. En el video de hoy vamos a estudiar en detalle el operativo, sus protagonistas y sus consecuencias. Prepárense para ver una ciudad tomada por asalto, sumida en balaceras, explosiones y muerte. Pónganse a cubierto para ver esta nueva entrega de Militarmente. El 5 de noviembre de 2010 marcó un antes y un después en la vida de uno de los cárteles más siniestros de México. Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén encontró su final en la ciudad fronteriza de Matamoros, en el estado de Tamaulipas. Este individuo, lejos de ser un delincuente común, ostentaba el título de jefe supremo en el Cártel del Golfo, una de las organizaciones criminales más imponentes de América Latina, en constante pugna por el liderazgo regional contra los Zetas y el Cártel de Sinaloa. Desde el año 2006, el gobierno mexicano se encuentra inmerso en la guerra contra el narco, una feroz campaña contra el crimen organizado. Sin embargo, poner fin al reinado de este capo no fue tarea fácil. La operación que pretendía detenerlo se gestó ambiciosamente, llamando a la acción a más de 600 infantes de la Marina Mexicana. Estos valientes oficiales fueron desplegados estratégicamente, empleando camiones blindados, automóviles y otros recursos para cerrar herméticamente los caminos hacia la frontera con Estados Unidos. Esto eliminaba cualquier vía de escape posible para el esquivo Tony Tormenta. El gobierno mexicano estaba determinado a no dejarlo huir. Pero ¿por qué las autoridades querían a este hombre tras las rejas a como dé lugar? Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén fue una figura sombría en el oscuro mundo del narcotráfico de México. En compañía de su hermano Ociel, se alzaron con el control del Cártel del Golfo, forjando en los años 90 un imperio del crimen que halló su centro de operaciones en Tamaulipas. Para el año 2003, el grupo criminal ya era reconocido como una amenaza global por el FBI y otras entidades internacionales de justicia. Los narcotraficantes se codeaban con las mafias más temidas del planeta, desde la camorra italiana hasta los yakuza japoneses y el círculo de los hermanos de Rusia. En los años 80, Antonio era apenas un pequeño traficante, un nombre casi imperceptible en el vasto paisaje del narcotráfico. ¿Quién hubiera pensado que este delincuente de poca monta se alzaría para convertirse en una figura temida y perseguida en todo el continente? Con maestría táctica dirigió las operaciones en la zona del Golfo, orquestando la logística, empaquetado y traslado de incontables kilogramos de droga hacia Estados Unidos a través de la frontera con Brownsville, Texas. La importancia de un capo se refleja en la suculenta recompensa ofrecida por la DEA a cambio de cualquier información. En el caso de Tony Tormenta ascendía a $5 millones por datos que condujeran a su captura. Desde 2008, Estados Unidos acusaba a este narcotraficante de contrabandear varias toneladas de cocaína y marihuana en su territorio a través del corredor Matamoros-Brownsville. Con 48 años, este hombre era uno de los criminales más importantes del planeta. Su influencia se extendió como una sombra por la costa este de México, al menos hasta el fatídico año 2009, cuando sus propios hombres se rebelaron, desatando una lucha interna por el territorio. Los Cárdenas Guillén, quienes eran sin duda astutos estrategas, sabían que necesitaban un violento grupo de choque para llevar adelante sus negocios. Por ese motivo dieron vida a los Zetas, reclutando a exmiembros de las Fuerzas Especiales Mexicanas, transformándolos en leales guardianes de los capos, acción que llevó al Cártel del Golfo a otro nivel.
Adentrémonos en los orígenes de los Zetas, esta agrupación salvaje y singular. Su historia todavía genera escalofríos en todos los rincones de México, como la de uno de los grupos criminales más brutales y despiadados de la historia. Su génesis se remonta a un grupo formado por desertores de las fuerzas especiales, inicialmente al servicio de la agrupación de Tony Tormenta. Este escuadrón, convertido en el brazo armado del cártel, contribuyó a consolidarlo como uno de los más poderosos y temidos en México gracias a sus estrategias salvajes y sanguinarias. Los Zetas acostumbraban a amedrentar a rivales y autoridades mediante videos y relatos de sus violentos atentados. Incluso desataban un infierno particular contra sus propios miembros al descubrir indicios de traición o sospecha de deslealtad. Estos ex soldados corruptos abrieron un oscuro capítulo en la historia del crimen organizado, que dejó una estela de caos y terror, incluso en los civiles, como demuestra este informe. Aquí los Zetas tenían un campo de exterminio o cocina, como la nombraban porque ahí era donde mataban, cercenaban, quemaban y cocinaban a sus víctimas al deshacerlas en ácido. Con el tiempo, estos ex militares vislumbraron la posibilidad de establecer su propia organización delictiva. Optaron por trabajar de manera independiente, desencadenando inevitables enfrentamientos entre bandas y guerras narco que cobraron la vida de innumerables personas. Los Zetas se alzaron en armas contra los hermanos Cárdenas Guillén, sumiendo a Tamaulipas en una espiral de violencia interminable. Esto fue un duro golpe para el Cártel del Golfo, debilitando su tejido criminal y poniéndolos contra las cuerdas. A raíz de esas fisuras se generó el arresto de uno de los líderes narco. Tras la detención de su hermano Osiel, quien cayó en una operación conjunta de fuerzas mexicanas y autoridades estadounidenses, Tony Tormenta se vio obligado a consolidarse como líder del Cártel del Golfo. Con Osiel encarcelado en Texas, quien se convirtió en el principal rival de Antonio Cárdenas fue José Eduardo Costilla, alias El Cos, sanguinario líder de los Zetas. Distraído mientras los sicarios de los Zetas acechaban desde las sombras, Tony Tormenta no percibió el temporal que se gestaba en el norte. La DEA, la implacable oficina estadounidense especializada en combatir el narcotráfico, presionó al gobierno mexicano para asestar un golpe al corazón del Cártel del Golfo. El plan era claro: ir por la cabeza del líder para desfragmentar la organización por completo. Así se gestó un amplio operativo que involucró al Ejército y a la Marina de México, desplegando a 660 efectivos para cercar toda la ciudad de Matamoros, el bastión principal de este grupo delincuencial. Aunque esta población alberga a poco más de 500,000 de habitantes, su importancia como ciudad fronteriza persiste como una pieza clave para grupos delictivos. Este estratégico enclave se convierte en el epicentro para el tráfico de drogas, migrantes y armas hacia Estados Unidos. La codicia de los narcotraficantes por esta joya geográfica no solo marca el pulso de la ciudad, sino que también desencadena enfrentamientos constantes entre civiles armados y las fuerzas de seguridad del Estado, que luchan incansablemente por frenar las operaciones de las agrupaciones criminales. Matamoros también fue el escenario de uno de los operativos más impresionantes en la historia de México. El 5 de noviembre de 2010, Matamoros despertó envuelta en un silencio que auguraba tragedia, como si el mundo hubiera decidido detenerse ese día. Las escuelas cerraron sus puertas, el transporte público redujo su servicio al mínimo y las dependencias gubernamentales permanecieron herméticamente clausuradas. La ciudad casi fantasmagórica se vio envuelta en un halo de muerte que se mecía con el viento, sin posibilidad alguna de escape. Los 3 puentes que conectan México con Estados Unidos se convirtieron en murallas bloqueadas por imponentes camiones militares y vehículos de gran porte. Temprano en la jornada, las calles resonaron con disparos y explosiones que fueron capturadas en videos que hielan la sangre. ¿Me escuchaste? En Matamoros, cientos de infantes de Marina ingresaron con determinación,
armados hasta los dientes con rifles, escopetas e incluso lanzagranadas y lanzacohetes. Sin embargo, del otro lado no aguardaban unos rateros comunes. Como te contamos anteriormente, Tony Tormenta lideraba lo que en ese momento era el cártel más temible y mejor armado de la región, con hombres que estaban preparados para enfrentar cualquier amenaza. Dado que su brazo armado se había convertido en su principal enemigo, el cártel del Golfo se vio en la obligación de armar otra escuadra violenta y sanguinaria. La guardia personal de Antonio Cárdenas Guillén, apodados los Escorpiones, eran sicarios altamente entrenados y no conocían el miedo. Se enfrentaban de forma salvaje tanto a las fuerzas del orden como a sus rivales en el oscuro mundo del narcotráfico. En el siguiente video puedes ver cómo se creen con la potestad de detener a quienes se meten en sus territorios. ¿Cómo te llamas? Jaime Narciso Ramírez González. ¿Edad? 30 años. ¿Originario? H. Matamoros, Tamaulipas. ¿Domicilio? Colonia Pinos y Canal número 79. ¿Dónde radicas? Colonia San Francisco. ¿Por qué motivo te detuvieron? Vente de cristal. Habiendo visto quiénes eran los Escorpiones, volvamos al despliegue del plan. En medio de la tensión del operativo, en el punto en el que cualquier chispa podría desatar un incendio, se desencadenó una contienda monumental, donde las fuerzas del orden se enfrentaron al corazón oscuro del crimen organizado. Las batallas estallaron en todos los rincones de la ciudad y los narcotraficantes, ingeniosos en la adversidad, decidieron secuestrar vehículos civiles para obstruir la llegada de refuerzos militares. Todos los caminos se cerraron, tejiendo una red de caos donde fuerzas del orden y delincuentes competían en un juego mortal. A las 10 de la mañana, la primera embestida entre criminales y fuerzas federales resonó en un cruce de calles frente a la vieja sede de la Procuraduría General de la República. El intercambio de balas, cruel e indiscriminado, cobró la vida del valiente reportero Carlos Alberto Guajardo Romero, quien buscando la verdad quedó envuelto en medio de la brutal escena. Este trágico suceso marcó el sombrío inicio de un increyendo sanguinario que consumió a toda la ciudad de Matamoros. Esto desató el pánico entre sus inocentes habitantes, quienes impotentes se refugiaban en sus hogares esperando permanecer con vida. Para las 3 de la tarde, las fuerzas navales mexicanas, en una frenética búsqueda, localizaron el paradero de Tony Tormenta. Se lanzaron audazmente hacia su captura, pero fueron recibidas con un diluvio de disparos de alto calibre y explosiones de granadas. Los leales sicarios defendieron a su líder con valentía hasta las últimas consecuencias. El capo del cártel del Golfo, conocedor del destino que le aguardaba, intentó una huida audaz a bordo de una camioneta negra, resguardado por sus fieles guardaespaldas escorpiones. La persecución que se desató tiñó las calles de Matamoros con el rastro de un enfrentamiento desesperado. En esta arriesgada caza, 170 elementos de la Marina se sumaron a la implacable persecución. 3 helicópteros y 17 vehículos tácticos se movilizaron en una coreografía letal, determinados a poner fin a la desesperada escapada de Cárdenas Guillén. La ciudad se convirtió en un escenario surrealista de explosiones y disparos de artillería, donde la justicia y el crimen colisionaban en una danza mortal por el control de las calles. A la caída de la tarde, las fuerzas mexicanas lograron cerrar el cerco en torno a Tony Tormenta y su escolta de élite, desatando un frenesí de balas en un enfrentamiento épico. En medio del feroz intercambio, el temido capo del narcotráfico sufrió heridas mortales, igual que 2 de sus leales secuaces y 3 valientes miembros del ejército. El desenlace fue implacable. Antonio Cárdenas Guillén cayó abatido por las balas de los infantes de Marina, marcando el fin de una década de terror al frente del cártel del Golfo. El personal naval fue agredido con disparos de armas de fuego de grueso calibre y granadas. A las 17:35 horas concluyeron las acciones
al confirmarse la muerte de Ezequiel Cárdenas Guillén y 4 integrantes de su escolta personal que lo acompañaban. La operación, considerada un golpe al centro de la criminalidad, resonó en los salones del poder en México y Estados Unidos. Fue un logro merecidamente celebrado por el gobierno mexicano, la DEA y las autoridades norteamericanas. Sin embargo, tras la humareda de la batalla, emergieron cifras contradictorias en los informes. Algunos sostenían que ese día sucumbieron 50 sicarios del Cártel del Golfo a manos del Ejército y la Marina Mexicana, mientras que medios internacionales, especialmente de Texas, elevaban la cifra a casi 100 entre criminales, soldados y civiles. Sea cierto cualquiera de los datos, es el lamentable precio que se pagó para detener 10 años de imperio criminal de los Cárdenas Guillén. La muerte de Tony Tormenta no marcó solo el final de un capítulo oscuro en la historia mexicana, sino que desencadenó una lamentable espiral de violencia en la costa este de México. Los Zetas, oliendo sangre como un depredador entrenado, aprovecharon el caos y el vacío de poder para lanzar una despiadada campaña por el control regional, lo que desencadenó más de 10.000 muertes en las cruentas guerras entre narcotraficantes. La batalla por el poder estaba lejos de concluir y la tierra se estremecía ante la implacable marea de la violencia. Los integrantes de los Zetas dejaron su huella en forma de narcomantas colgadas en árboles y puentes, especialmente en las ciudades de Reynosa y la industrial Monterrey. Estos mensajes burlones resaltaban con ironía la caída del capo narcorrival. Una de las pancartas llevaba la inscripción: "Una vez más se demuestra el destino de los traidores, que no caben en ninguna parte ni en el infierno". Veamos algunos ejemplos. Entre cientos de acciones extorsivas, los Zetas efectuaron bloqueos en las rutas de Tamaulipas. Estos cortes, estratégicamente dispuestos para avasallar distintos territorios, fueron finalmente desmantelados por soldados y policías federales. Así evitaron nuevos enfrentamientos. Sin embargo, el temor se desató sobre los habitantes locales, ya que la sombra de la venganza de los seguidores de Tony Tormenta y la potencial capitalización de la situación por parte de los Zetas desencadenaron un recrudecimiento de la violencia. Por ejemplo, un residente expresó su alivio por la eliminación del líder, pero también señaló la inquietud, consciente de que la organización podría nombrar a otro jefe y que el ciclo de violencia y narcotráfico se inicie nuevamente. Lamentablemente, el ciudadano estaba en lo correcto. La caída de Tony Tormenta efectivamente cerró un ciclo de violencia y poderío del Cártel del Golfo. Sin embargo, eso solo generó un terreno fértil para la guerra narco. A partir de entonces, el estado de Tamaulipas se convirtió en un campo de batalla constante entre titanes del crimen organizado: el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y los Zetas. En medio de esta violenta lucha emergieron nuevos actores como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, desafiando la hegemonía en la región. Matamoros puntualmente sigue siendo la gema más codiciada, convertido en el terreno de disputa donde más violencia se vive. Esta es la lamentable contracara de la guerra contra el narco. Se avanza un paso descabezando una impresionante agrupación delictiva y se retrocede otro cuando se inicia una nueva guerra criminal por el territorio. Esperemos que esta tragedia termine pronto y de la mejor manera. Los elementos del ejército mexicano intentan poner a salvo a los civiles mientras combaten con un grupo de 60 sicarios armados. Es que las fuerzas de seguridad acaban de apresar a uno de los capos más peligrosos del país, Francisco Torres Carranza, también conocido como El Duranguillo. La captura del líder de Sinaloa no fue tarea sencilla.
Se requirieron miles de cartuchos disparados, un operativo de alto nivel e incluso $500,000 en juego. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a narrar con lujo de detalles la historia de este jefe de plaza y cómo lograron capturarlo en abril de 2022. Colócate tu chaleco antibalas y vayamos a donde está la acción. Puede que su nombre no te resulte familiar, pero Francisco Torres Carranza, alias el Duranguillo, era una persona fundamental para el cártel de Sinaloa, en particular para la facción conformada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, los Chapitos. Para entender su oscuro mundo es necesario ahondar en este grupo y la extensión de sus actividades ilícitas a lo largo de todo el continente. El Chapo tuvo mucha descendencia, pero solo un selecto grupo de sus vástagos ha logrado establecer una carrera criminal. Quienes siguieron los pasos del patriarca fueron Joaquín y Ovidio Guzmán López e Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. A ellos cuatro se los conoce conjuntamente como los Chapitos y son parte de una pugna interna por el control de las operaciones de todo el cártel de Sinaloa, o CDS. Ese conflicto los ha enfrentado al último miembro en pie de la vieja guardia, Ismael El Mayo Zambada, transformando diversas regiones de México en zonas de guerra. Si bien ninguno de los bandos ha llegado a ejercer el tipo de dominio que dejaría en claro quién está al mando del grupo, no se ha escatimado en sangre derramada en la disputa entre las dos facciones. Actualmente los Chapitos son una de las organizaciones criminales más influyentes de México, especialmente en el segmento de las drogas sintéticas y en otras economías ilícitas en el norte y el oeste del país. A lo largo de 2021 y 2022, los herederos del Chapo siguieron acumulando poder hasta encontrarse entre los principales productores y traficantes de fentanilo y metanfetaminas para Estados Unidos. Ampliaron su control territorial en Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Baja California y apuntalaron sus ganancias con ingresos de la minería y la pesca ilegales, el tráfico de migrantes, entre otras. Para mantener el orden en la zona, es que recurrieron a los servicios de jefes de plaza como Francisco Torres Carranza. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el Duranguillo era uno de los grandes generadores de violencia en diversos municipios de Sonora, tales como Caborca, Altar, Titiquito, Oquitoa, Atil y Tubutama. En esas comunidades él era el emisario de las órdenes dadas por los Chapitos, célula sinaloense que se encontraba enfrentada no solo con rivales, sino también con dirigentes del CDS. Pero el rol de Francisco Torres Carranza no era el de ser un simple mensajero o cadete. Ese hombre tenía su propio equipo de sicarios con los cuales mantenía una presión brutal sobre las zonas antes mencionadas. Su grupo criminal era conocido como Los Cazadores, uno de los brazos armados más sanguinarios de los Chapitos. El clip que veremos a continuación fue grabado por algunos de sus operadores a bordo de patrullas policiales robadas en Sonora. Sí, nomás a la verga. Dígame nomás, me recuerda. Este fue solo uno más de los altercados de los cazadores de El Duranguillo, ya que mantenían una disputa violenta con otra unidad comando conocida como la Barredora 24/7. Esta última era un grupo criminal ligado al cártel de Caborca, una organización bastante reciente que fue creada por Rafael Caro Quintero al momento de su regreso a las calles en 2016, tras décadas en prisión. El legendario capo estaba decidido a recuperar los territorios que supo controlar en los años 80 cuando era conocido como el narco de narcos. El problema era que hacía tiempo esas zonas pertenecían al cártel de Sinaloa y de los Chapitos.
Es por eso que el Duranguillo recibió órdenes directas de resistir la avanzada del cártel de Caborca, sin importar lo que cueste. Si era necesario el derramamiento de sangre inocente o calentar la plaza, expresión utilizada cuando un área de interés es convertida en una zona conflictiva con constantes tiroteos, secuestros y atentados. Como te adelantamos, el terruño de El Duranguillo era Sonora. Allí solía ser amo y señor de las calles, con cientos de asesinos a su cargo. Mantenerse en ese lugar no fue sencillo. Francisco Torres Carranza se convirtió en un referente del cártel de Sinaloa por ser implacable y brutal, sin miedo a asesinar elementos policiales si la situación ameritaba. A continuación experimentaremos en primera persona una de las tantas balaceras que tienen como escenario el suelo sonorense. Las actividades de la agrupación fueron tan salvajes que incluso llegaron a boca de los altos estratos del gobierno nacional. Ricardo Mejía Verdeja, el entonces subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que los cazadores ya habían estado involucrados en otros eventos delictivos, como los bloqueos carreteros que se registraron en 2021 en la Vía Federal 02, donde incendiaron un tráiler y una patrulla de la Policía Estatal en la entrada al municipio de Altar. También recordó que el pasado 16 de febrero de 2022, presuntos integrantes del grupo delictivo a bordo de más de 20 camionetas ingresaron a Caborca, Sonora, para realizar rondines por diversas calles de la ciudad, disparando contra fachadas y privando de la libertad a varias personas. El grupo armado secuestró a 2 jóvenes que se encontraban fuera de sus respectivos domicilios. 6 horas después, luego de golpizas y el pago de un rescate por miles de dólares, las víctimas fueron liberadas. Sabían que para detener las andanzas de los cazadores era crucial frenar a la cabeza maestra, el Duranguillo. A pesar de que derrocar a una figura tan prominente dentro del crimen organizado no era tarea sencilla, las horas de libertad de Torres Carranza estaban contadas. El 3 de julio de 2022, el líder criminal fue localizado por miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional o SEDENA, cuando patrullaban sobre la carretera de Santa Ana Caborca, en Sonora. Los uniformados habían recibido el reporte de que varios sujetos armados transitaban a bordo de una camioneta Ram color negra. Ese tipo de encuentros son frecuentes. Los oficiales saben que los cárteles operan de esa forma, con vehículos civiles que recorren las calles de las comunidades para verificar que no haya rivales ni autoridades. El teniente a cargo del operativo militar ordenó la detención de la camioneta y la aprehensión de los individuos que se encontraban dentro. Lo que no esperaban es que uno de los involucrados fuera el mismísimo Duranguillo, una de las personas más buscadas de toda Sonora. El jefe de Plaza Narco no estaba dispuesto a entregarse sin dar pelea. No solo sus sicarios entrenados abrieron fuego, sino que llamaron a más secuaces para resistir el arresto. Sus esfuerzos fueron en vano. El equipo de la SEDENA logró reducir a los ocupantes de la RAM, incluido el Duranguillo. Las increíbles imágenes que estás viendo en pantalla corresponden al momento exacto en que el jefe de plaza fue esposado. El capo sinaloense era quien se revolcaba como serpiente en el suelo, mientras los uniformados trataban de colocarle los precintos y ponerlo al resguardo para proceder con su traslado. ¿Quién diría que un asesino despiadado sería capaz de hacer un berrinche semejante en medio de la calle? Veamos estos mismos hechos desde las cámaras de civiles que circulaban por la zona. Al revés, si no me dice el de atrás me está acusando. Ante la advertida llegada de más sicarios, el teniente y su escuadrón se atrincheraron frente a una tienda Oxxo, cortaron la circulación en la carretera y colocaron a los detenidos en el suelo. El personal del comercio se resguardó dentro del establecimiento para evitar quedar en el fuego cruzado, y la vialidad quedó desierta.
Minutos después, llegaron 5 camionetas con sicarios que rodearon el lugar. Venían con un solo fin: liberar al jefe de plaza a cualquier costo. Estaban todos los elementos dados para un duelo a muerte. La balacera fue breve pero intensa. Ambos frentes contaban con rifles de asalto y ametralladoras que fueron accionadas sin ningún tipo de reparo a la población civil de la zona. Desde su refugio, los empleados escuchaban el desastre, aterrorizados de que fueran los sicarios quienes salieran vencedores. En ese caso, nada les aseguraba que no ingresaran a la tienda para acribillarlos a ellos también. Más allá de esos pronósticos negativos, de inmediato las fuerzas militares se impusieron con la llegada de refuerzos. Cuando los comandos del cártel de Sinaloa vieron que se aproximaban más uniformados, enfocaron sus armamentos en repeler su llegada. Al ser en su mayoría jóvenes sin adiestramiento, soltaron ráfagas sin control, mientras que los agentes federales respondían con tiros certeros para disuadir la agresión. Esta segunda confrontación duró alrededor de 5 minutos. A pesar del increíble despliegue de violencia, solo hubo 2 víctimas fatales. Un sargento de la Sedena que estaba presente recibió una bala que le perforó la costilla. Cuando cesó el fuego, un paramédico trató de auxiliarlo, pero ya no había nada que hacer. Por su parte, el cártel de Sinaloa sufrió una baja, además de la captura de uno de sus líderes regionales de mayor peso y de varios de sus secuaces. A continuación veremos los registros de una cámara de seguridad que captó algunos de los intercambios entre criminales y elementos de la ley, donde se puede ver a los transeúntes correr por su vida. Esta es una práctica frecuente entre los frentes narco-aztecas. Cuando uno de sus referentes cae en manos de la ley, los soldados son enviados a las calles para combatir y forzar el brazo de la justicia. El caso más famoso de este tipo de acciones ocurrió en octubre de 2019, cuando la Marina de México atrapó a uno de los hijos de El Chapo, Ovidio Guzmán, en Culiacán. Inicialmente el operativo se desarrolló con normalidad, pero cuando fue el momento de trasladar a ese heredero al trono, el infierno tomó por asalto a toda la región. Miles de asesinos sinaloenses fueron enviados a causar caos, destruyendo comercios, destacamentos policiales y secuestrando a las familias de elementos castrenses que participaron de la aprehensión. Finalmente, el crimen organizado logró vencer al Estado mexicano. Ovidio Guzmán fue liberado luego de una audiencia pública de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual admitió la derrota. En el caso de la revuelta originada por el Duranguillo, los resultados no fueron los mismos. El líder sinaloense permaneció en poder de la justicia. Lo increíble es que no solo recurrieron a la violencia, sino que también optaron por métodos un tanto más sutiles, pero igual de ilegales. Secuaces del criminal pusieron sobre la mesa 10 millones de pesos mexicanos, lo que equivale a $580,000, para atentar a los elementos del ejército que tenían apresado al criminal. El ofrecimiento del soborno ocurrió, de acuerdo con voceros de la Fiscalía, durante el enfrentamiento acontecido en la carretera Alzáric, a la altura del Boulevard Ignacio Pesqueira, en Altar. En esa ofensiva participó una fuerza de reacción de 15 integrantes del ejército mexicano. Aproximadamente 60 miembros de la delincuencia organizada arribaron al lugar en diversos vehículos, con el fin de amedrentar y amenazar al personal militar. Luego de un intercambio de disparos, intentaron cooptarlos con dinero a cambio de la liberación del peligroso jefe de plaza. Se indicó que al rechazar el soborno, los elementos del ejército demostraron los valores con los que están formados y provocaron que los agresores escalaran en el nivel de violencia, por lo que fue necesario el apoyo de refuerzos militares. Periodistas locales relataron que durante horas se escucharon disparos, hubo cierre de vialidades y enfrentamientos en los que se exigía la liberación del presunto capo. Rosa Lilia Torres, periodista independiente en Sonora, explicó:
Los sitiaron y los tenían prácticamente obligados a negociar la entrega de este personaje. El siguiente archivo fue proporcionado por un vecino que estuvo presente en el brutal combate. Ya se agarraron, raza, se agarraron. Métase, métase. Que está tronando aquí también. Al cabo de unos días, el Duranguillo fue ingresado en el Ceferezo, o Centro Federal de Readaptación Social número 11, ubicado en la costa de Hermosillo, junto con otras 3 personas que fueron detenidas, acusadas de delitos relacionados con la delincuencia organizada. Sergio Méndez, delegado de la Fiscalía General de Sonora, declaró: las otras personas que estuvieron a su lado están vinculadas al proceso. Se está siguiendo con todo aquí. Ya fueron trasladados a otro Centro Federal de Reinserción Social. Por razones de seguridad, omito decir el lugar donde se encuentra. Mientras tanto, las fuerzas federales continuaron realizando operativos en las regiones de Altar, Caborca y Pitiquito, donde se encontraban diversas células criminales relacionadas a El Duranguillo. En el transcurso de tan solo una semana se decomisaron 1.243 cartuchos de diferente calibre, 14 armas largas, 6 fusiles de asalto y cargadores, ropa táctica y, por supuesto, drogas de todo tipo. Se trataba de un pequeño ejército listo para combatir por las plazas locales, la clase de grupo armado que transforma una ciudad en un auténtico infierno. En los meses posteriores a la detención, la zona del desierto Altar continuó siendo vigilada por más de 1.500 elementos federales y estatales. El gobierno temía represalias y ataques masivos como venganza por la captura del capo sinaloense. Como te adelantamos, los sicarios del CDS no tienen reparos en lastimar a personas inocentes cuando el pellejo de uno de sus superiores está en juego. No se registraron asesinatos, pero sí ataques espontáneos a destacamentos policiales, así como la colocación de narcomantas y mensajes dirigidos al Estado. La demanda era siempre la misma: liberen al Duranguillo. Por su parte, las autoridades hicieron oídos sordos a esos reclamos. Sabían que le habían ganado una batalla crucial al cártel de Sinaloa, aunque lejos estaba de terminar la guerra. La situación en Sonora sigue siendo crítica y no parece haber mejoras en el horizonte. Para Crimilda Bernal, directora del Observatorio de Seguridad de la región, la impunidad y el poderío de los cárteles es cada vez más evidente. Nadie los detiene, se siguen paseando en total impunidad por las calles, hacen estos cierres carreteros, sitian pueblos enteros y aterrorizan a la población en general. La única respuesta temporal que ha encontrado el Estado mexicano es enviar tropas de la Marina y otras fuerzas a las calles, lo que da como resultado brutales balaceras. Esto tiene sus contraindicaciones, ya que el aumento de la violencia en los operativos siempre resulta en atentados contra civiles efectuados por sicarios vengativos que buscan derramar sangre inocente. A riesgo de eso, es de extrema prioridad llevar adelante las acciones necesarias para poner a sujetos como el Duranguillo tras las rejas. Y Francisco T., alias el Duranguillo, presunto líder del cártel de Sinaloa que operaba en la zona de Caborca y Altar, Sonora, fue trasladado a otro penal fuera de la entidad. El pasado 3 de julio, elementos del ejército detuvieron a este sujeto en Altar, lo que provocó una fuerte movilización del grupo delictivo que trató de liberarlo. Francisco Torres Carranza fue sentenciado a una pena de 65 años y 3 meses de prisión como pago por 7 delitos, entre los cuales se encuentran homicidio calificado, delincuencia organizada y acopio de armas de fuego. Junto con él también recibieron condena sus cómplices, Ausencio Aboite González, Jesús Artemio Espinosa Martínez y Juan Carlos Sánchez Chávez, cada uno a 18 años y 3 meses de prisión. Actualmente el Duranguillo se encuentra interno en el famoso penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras que el resto de los sentenciados están en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 en Hermosillo. La captura de este criminal fue un importante golpe para los chapitos, especialmente en una zona crucial como Sonora.
Dicho esto, si algo caracteriza al negocio del narcotráfico, es que pocas personas son realmente indispensables. El Duranguillo era un excelente jefe de plaza y un generador brutal de violencia, pero su rol en la organización será ocupado por otro capo igual de sádico que someterá a la población civil y se enfrentará al ejército. El Estado mexicano no tendrá más opción que volver a la carga para desarticular cualquier intento de reconstrucción de los cazadores. Aún así, es importante reconocer la valentía y la honestidad de los elementos militares y federales que no solo combatieron contra los sicarios de Sonora, sino que también rechazaron un jugoso y tentador soborno. El video que acabamos de ver fue publicado en redes sociales luego de la violenta confrontación entre la Tropa del Infierno y el Cártel del Golfo, uno de los rivales con el cual compiten por el liderazgo de la zona. Es que para el pesar de sus habitantes, Tamaulipas es el paso fronterizo ideal, desde donde ingresan cada año toneladas de droga al país vecino del norte. Su ubicación la convierte en un lugar estratégico y motivo de disputa entre las diferentes organizaciones criminales de la zona, como lo es el caso de los Zetas, de la cual se desprendió el Cártel del Noreste, siendo esta una facción disidente en 2015, cuando capturaron a Omar Treviño Morales, alias Z42, el entonces líder absoluto del grupo delictivo más poderoso de México. Desde ese momento, la Tropa del Infierno se encuentra dirigida por el Huerco, un sanguinario sicario del que no se sabía mucho. Se rumoreaba que le cuidaba la espalda a Juan Gerardo Treviño, la mente criminal detrás del Cártel del Norte, y que estaría casado con una sobrina del Z42. Como enuncia el dicho, todo queda en familia. En este caso, en toda una familia de criminales. Pero el liderazgo al sicario no le duraría mucho tiempo. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, elementos del ejército capturaron a Fernando de Jesús Rodríguez Adame, conocido como el Huerco, presunto líder de la Tropa del Infierno, brazo armado del Cártel de Noreste y sobrino de Miguel Ángel Treviño, el Z40. En el operativo para detener a este sujeto, 8 sicarios fueron abatidos y se aseguró un vehículo con blindaje artesanal, 10 armas largas, un fusil Barrett calibre 50, cargadores y cartuchos. Su arresto desató múltiples balaceras y bloqueos carreteros. La detención de El Huerco ocurrió el 9 de agosto de 2021, cuando agentes de la Policía Federal ejecutaron 2 órdenes de registro en domicilios de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En el lugar encontraron 434 gramos de clorhidrato de metanfetamina, 26 gramos de cocaína, 996 tabletas de fentanilo, un arma larga tipo fusil con su cargador abastecido con 29 cartuchos, 3 radios de comunicación y $1,200. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, esas pruebas junto a los datos que ya poseían del cabecilla de la Tropa del Infierno eran más que suficiente para ponerlo tras las rejas. Este fue un duro golpe para la red criminal, y como has de suponer, sus fieles sicarios tomaron armas en el asunto. Orquestados por Alberto Rodríguez, el Mayito, hermano del Huerco, iniciaron una feroz balacera para impedir su detención, lo que terminó convirtiendo la ciudad en un campo de batalla con bloqueos, persecuciones y la muerte de 8 sicarios del grupo de la Tropa del Infierno. Se estima que tendrían alrededor de unos 20 años, como la mayoría de sus miembros. A pesar de que nada pudo impedir el encarcelamiento de Fernando Rodríguez en una prisión de máxima seguridad, lejos estuvo eso de traer la paz en Tamaulipas. Luego de semejante golpe, los convoys de la Tropa del Infierno se hicieron sentir aún más, haciendo temblar la calle a su paso, marcando su territorio y aterrorizando a los vecinos. Armados a plena luz del día con fusiles de una potencia tal como el Barrett calibre .50, que llevan montados sobre la cabina de pasajeros sin ningún tipo de pudor. Su paso tranquilo es casi una burla a la vigilancia del ejército, al que no dudarían en enfrentar con toda la potencia de su armamento. Los elementos del ejército mexicano repelen así el ataque de los delincuentes. El escenario son calles de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Son imágenes que se difundieron el 25 de diciembre de 2022 en redes sociales y da cuenta de un enfrentamiento de los miles que los soldados han tenido en los últimos años. En el escalofriante video que acabas de ver, el auto rojo de un civil hace una maniobra desesperada para no quedar en medio de la balacera entre la tropa del infierno y el ejército mexicano. Es lógico suponer que ante una mayor ofensiva de este grupo criminal, el ejército se vea obligado a redoblar sus esfuerzos por mantener la calma en una zona de conflicto como es Nuevo Laredo. Debido a esto, aumentaron fuertemente su presencia en cada esquina de la ciudad, realizando a la vez diferentes operativos de vigilancia con el fin de ponerle un freno a los furiosos sicarios del Cártel del Noreste. En medio de esta lucha, el ejército se encuentra con constantes desafíos que ponen su vida en manos del destino. Año 2020. Madrugada de un viernes por la noche. El ejército llevaba adelante un nuevo operativo de vigilancia en una avenida de la colonia El Fresno, cerca de la frontera con Estados Unidos. Todo parecía transcurrir con normalidad. El recorrido era tranquilo. Los autos civiles transitaban sin inconvenientes. No había forma de que los miembros del ejército pudieran anticipar el infierno que se aproximaba. Repentinamente, una lluvia de balas comenzó a caer sobre el vehículo militar. Los soldados, aún aturdidos, tardaron un momento en comprender lo que sucedía. En medio de la avenida por la que circulaban docenas de civiles, una camioneta abrió fuego contra ellos. La situación era límite. No solo estaban en peligro sus propias vidas, sino la de todos los que transitaban cerca. El ejército debía tomar acción inmediata. Comenzaron un violento contraataque para repeler la agresión. Todo esto sucedía con los vehículos en movimiento y avanzando por la calle a toda velocidad. Las camionetas pick-up que comenzaron la balacera estaban identificadas con las siglas CDN, el temido Cártel del Noreste. Llevaban entre sus armas de fuego varios fusiles Barrett, con capacidad para atravesar blindajes, además de un completo desprecio hacia los agentes del orden. Si bien la feroz persecución duró apenas unos minutos, es de suponer que para los soldados involucrados fue una odisea eterna, sabiendo que entre bala y bala se jugaban la vida. Pero podemos dejar de hacer suposiciones ahora, porque para saciar nuestra curiosidad, cada momento de este intrépido enfrentamiento quedó registrado por la cámara del ejército. Vamos a verlo. Las imágenes hablan por sí solas. Los soldados prácticamente cazan a los narcotraficantes. En la voz que podemos escuchar se nota la urgencia y desesperación. El ejército sabe muy bien que, a pesar de su sólida preparación militar, están enfrentándose a muerte con los sicarios más peligrosos de México, que no pensarían dos veces antes de disparar. El operativo, que tuvo como escenario una de las avenidas más transitadas de la colonia El Fresno, terminó con un saldo de 12 sicarios muertos. Gracias a la destreza de los soldados, no tuvieron que lamentarse víctimas civiles. Los sanguinarios miembros de la tropa del infierno, que lograron ser abatidos, portaban uniformes y equipo táctico, como los que usaban las instituciones de seguridad en México. Unas escalofriantes fotos de los sicarios, que yacían sin vida en el suelo, se difundieron rápidamente en redes sociales. Francisco García Cabeza de Vaca, el ex gobernador de Tamaulipas, se refirió públicamente al operativo realizado y solicitó a la Fiscalía su colaboración en la lucha incesante contra los poderosos cárteles. Las órdenes de aprehensión son fundamentales para hacer tiros de precisión y evitar enfrentamientos que pongan en riesgo a la ciudadanía. Sin embargo, esta no fue la única vez, y lamentablemente no será la última, en que la tropa del infierno se roba la primera plana. En el 2019, otro controversial caso sacudió a Tamaulipas.
Los elementos que lo componen suelen ser los habituales de escuchar en este tipo de noticias. Un nuevo enfrentamiento entre el cártel y las fuerzas de seguridad. Una increíble balacera que se podía sentir desde cada casa de los alrededores. La violencia enfrentándose con más violencia. El resultado fue inevitable. 11 sicarios muertos. Lo que nos saca completamente de eje es que entre los criminales abatidos se encontraba el cuerpo de un joven de 16 años, conocido como Juanito Pistola, el sicario. Su muerte no solo encrudece por su edad, sino por la violencia que refleja. Su cuerpo se encontraba en el asiento trasero de una de las camionetas, sosteniendo entre sus manos un arma larga. El sicario, que había ingresado al mundo criminal con tan solo 13 años, murió debido a las ráfagas de disparos durante el enfrentamiento. Es difícil imaginar cómo un niño de esa edad llega a un entorno semejante, pero es más habitual de lo que creemos. En propias palabras del director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, explica que los grupos criminales reclutan a niños y jóvenes porque los consideran desechables. No pretenden que se conviertan en líderes criminales. Los usan para contener el avance, para ponerlos al frente a que los maten. Sin embargo, los hacen sentir importantes y con poder, elementos suficientes para que se unan con orgullo a sus filas. Sumado a esto, los niños y adolescentes reclutados tienen la característica de estar en situación de desprotección, lo que los hace más vulnerables. Dejando de lado las circunstancias que llevaron al niño sicario hasta allí, su muerte sin duda abre la puerta a la reflexión sobre cómo la violencia de los cárteles arrasa con miles de vidas inocentes. Hasta aquí el video. Si te gustó este contenido, te invitamos a que te suscribas para estar al tanto de todas nuestras novedades.